Señores, un momento en todas las semanas, el doctor Eber Gatto con nosotros, es muy grato. ¿Qué tal, Eber? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás tú? Estoy bien, Eber, estoy bien. ¿Cuánta cosa, no? Están pasando muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Sí, a pesar de que, bueno, hoy más temprano comentábamos esa versión que tenemos, que no hemos podido confirmar, que Uruguay sería muy enérgico con la República Argentina en las próximas horas, que incluso algunos dicen que esto podría ser a través de una cadena de televisión y con la palabra del presidente de la República, no del canciller, señalando con el dedo índice a la Argentina como la provocadora de una situación de estancamiento en el Mercosur. Todo lo que tiene que ver con los movimientos políticos en estos últimos días, el Congreso en el Frente Amplio, esa, digamos, singularidad que se marca a partir de los estatutos del Frente Amplio, un candidato oficial y otro que es aceptado en las mismas condiciones. Exacto. Parece ser que se ratifica Ney Castillo como probable, o uno de los probables candidatos del Partido Colorado, ¿verdad?, a la Intendencia de Montevideo, un profesional muy prestigioso, que ya ha sido además candidato, sin mucha suerte anteriormente, a la Intendencia. Exacto. La Argentina que empieza a hacer movimientos de tipo económico, arregla, al final pagaron. Ayer escuchaba lo que algunas radios emitían, Eber, en Buenos Aires, Sí. que era el discurso de Kicillof cuando dijo que no le iban a dar un peso a Repsol. Y ahora el discurso actual, ¿verdad? Exacto. Otras cosas que suceden, terrible, es lejano para nosotros geográficamente, pero terrible lo de David Cameron y terrible la situación, pero además tenemos que imaginarnos sin demagogia qué es lo que está pasando. Dice que el Reino Unido no puede absorber la cantidad de inmigrantes que llegan en busca de trabajo y de asistencia generales de los servicios británicos y esperan una oleada de miles y miles de rumanos y búlgaros en los próximos meses, y ha solicitado para el Reino Unido, y esta es una idea que aparentemente hablará también con sus similares europeos, a pesar de que siempre Gran Bretaña está con eso de que es Europa y fuera Europa, ¿no? Juegan ambos escenarios. Sí, en las dos canchas, que hay que detener esto porque hay naciones que no pueden, hay países, hay reinos que no pueden sostener el ingreso de tanta gente con tanta demanda. Bueno, tú escuchabas hace algunos minutos testimonios de 30 años atrás, cuando se realizaba específicamente todo lo relacionado a lo que luego se conoció como el Río de la Libertad, ¿verdad? Por aquella fotografía. ¿Recuerdas dónde estabas, Eber? Sí, fuimos caminando desde Pocitos hasta todo por la calle. Entonces se llamaba Sierra, sí, hasta el Palacio Legislativo, y ahí, hacia el Parque de los Aliados, venía a ser el Parque de Valle. Y allí asistimos al Río de la Libertad. Sí. Nos mezclamos en el Río de la Libertad. Fue enormemente emocionante todo el acto. Yo estaba confundiendo porque las dos veces hicimos lo mismo. Cuando fuimos al Palacio Legislativo primero, claro, aquel 1 de mayo que fue el preludio del proceso de democratización, ¿no? Sí. Y luego hicimos lo mismo con otro voltaje, naturalmente, con el Río de la Libertad y aquellas palabras de Candó tan emotivas y tan emocionantes, ¿verdad? Sin duda, sin duda. En fin, bueno, parece mentira que hayan transcurrido 30 años desde sí, aquello, ¿no? ¿Cómo miramos el pasado siempre, no? Me parece mentira que fue ayer, y sin embargo fue hace tanto tiempo, si quieres, para la vida personal de cada uno. Exactamente. En términos históricos es muy poco 30 años. En términos medido por tiempos vitales y humanos es una gran distancia, pues es la mitad de la vida prácticamente. Claro. Con respecto a lo que hablábamos, por ejemplo, de los tiempos electorales, la Corte Electoral ha señalado que ya hay 190.000 jóvenes más que se han anotado, que han sacado su credencial cívica para las próximas elecciones. Exacto. Y que quedan unos 80.000 más. ¿Cuántos? 80.000 más, claro. Serían 270.000 aproximadamente. Claro, que no son todos ellos
digamos, son nuevos votantes, pero a su vez sustituyen a una cantidad importante de gente que de la vida que desaparecieron, ¿verdad? Exactamente. Yo no sé exactamente cuántos votos de reemplazo, cuántos nuevos votantes hay en términos reales, sí, pero en la medida que Uruguay tiene una tasa de reemplazo bastante baja, no son demasiados, ¿no? Claro. Bueno, allí está una de las pechugas del faisán. Los partidos y los candidatos y precandidatos han comenzado con sus discursos. Exacto. Se dice que en el Uruguay lo que nos preocupa hoy es la seguridad, la salud, la educación fundamentalmente, que el empleo, bueno, esa es una muy buena noticia, no sigue siendo una preocupación que está allá arriba, sino que ha sido sustituida por otra, o por otras. Uh-huh. ¿Qué te parece? ¿Cómo eligen los uruguayos? Bueno, los pueblos en general, diría. Se sabe poco respecto, lo que se sabe y que es importante es que entre los jóvenes el partido más votado es el Frente Amplio, ¿no? La coalición más votada es el Frente Amplio. Pero lo que era una tendencia muy marcada hace unos años está siendo menos marcada. Es decir, los jóvenes votan Frente Amplio, pero votaban más Frente Amplio unos años atrás de lo que votan ahora. Claro. Aun cuando sigue siendo predominante entre los nuevos votantes la inclinación hacia el frente, ¿verdad? Bien. Eso es un dato importante, a pesar, Jorge, de que las últimas encuestas no estarían ratificando el fenómeno. La última encuesta de Cifra da al frente retrocediendo, digo, en el muy corto plazo, claro, con esas oscilaciones que suelen ser normales y que van del 40 al 44 más o menos, según el momento, según variables que no se mantienen. Claro. Pero la votación frentista oscila entre 40 y 44, la votación del Partido Nacional entre 25 y 28, el Partido Colorado es la que está más estancada, sus variaciones son pocas, van de un 15 a un 17-18, Partido Independiente sigue con 2, como tiene tradicionalmente, tiene consolidado un 2, y hay una cierta tendencia todavía muy poco notoria hacia un pequeño crecimiento, así que el panorama electoral todavía está sin mayores novedades, ¿no? Claro, y depende además mucho de los candidatos. Claro. Y hay quienes dicen, empezó mejor, por ejemplo, un caso notorio, no es para hacer un examen ni una crítica pesada, porque es muy prematuro además. Uh-huh. Por ejemplo, algunos ciudadanos frente amplistas, de esos que utilizan, ¿verdad?, el pensamiento y tratan de analizar las situaciones tal como son, señalan, el doctor Tabaré Vázquez no ha estado tan afortunado en esta oportunidad como en el comienzo de la campaña anterior. No, esto es una de las tendencias o de las realidades que surge del análisis desapasionado del Congreso, ¿verdad? Claro. Donde en definitiva Tabaré Vázquez cosechó menos apoyos de los que eran previsibles, de lo que se estimaba que iba a recoger. Es decir, hubo una muy buena votación en el Congreso de la candidata desafiante, me refiero a Constanza Moreira, sí, que sacó prácticamente un 23, lo cual era impensado en función de los escasos antecedentes exactamente, políticos. Y el hecho de que Vázquez fue apoyado prácticamente por todos los partidos políticos. Es cierto que el Congreso del Frente es muy poco claro como marca electoral. ¿Por qué? Bueno, porque ahí están sobre representadas las bases que suelen reproducir a los partidos. Hay partidos que están sobre representados en el Congreso, en tanto las bases y los partidos más radicales, más hacia la izquierda, tienen duplicada su votación. Claro, además según escuché, los estatutos del Frente Amplio señalan que el candidato oficial debe tener el 67% del total de miembros
del Exacto. Frente Amplio, ¿no? De la De mesa 2 del tercios. Congreso. Ah, ahí está, de 2 tercios. Que es cierto que el doctor Tabaré Vázquez consiguió esos 2 tercios, Exacto. pero con muchas ausencias en sala. Con muchas ausencias incluso de gente del interior que ya había Se había vuelto exactamente hacia el interior. Que si se lleva al total de representantes que tiene concretamente ese cuerpo de poder de decisión, en realidad no alcanzó un 67%, sino un 53%, que el 67% lo alcanzó de los presentes. Exacto. Es un resultado totalmente inesperado. Sí, sorpresivo, ¿no? Porque si tú contás con la totalidad de los partidos políticos, tenemos que tener en cuenta que, excepto el PVP y algún grupo muy menor, todos los partidos apoyaban a Vázquez. Si las bases hubieran seguido exactamente la misma tendencia, tendría que haber tenido mucho más votos. Uno puede especular con que hay partidos que votaron o que declararon su apoyo a Vázquez, pero a nivel individual y a nivel de los representantes de esos partidos en las bases, representantes digo entre comillas, de afiliados o de simpatizantes de esos partidos, no siguieron la disciplina partidaria y votaron a Constanza Moreira. De otro modo hubiera sido imposible ese resultado, ¿no? Claro. De manera que por ahí asoma una señal que por ahora es débil, que seguramente no se va a reflejar demasiado en la votación, digamos, final, en la votación entre partidos, pero que está señalando que la unanimidad que tenía el frente, aquella aplanadora a favor de Vázquez, ya no sería tal, ¿verdad? Sí. Lo cual no deja de ser un dato importante, ¿verdad? Que en la izquierda hay una subrepticia división, diría yo, y donde hay una cierta disconformidad con la gestión del presidente de la República, de Mujica, y con el pasado de Vázquez. Es decir, hay como una tendencia hacia la izquierda que se manifestó en esta votación. Claro. Y que se manifestó, fíjate tú, Jorge, qué curioso, en el hecho de que las bases manifestaron fuertemente esa disconformidad, porque los votos que cosechó Moreira fueron fundamentalmente entre las bases, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es una señal importante. Parecería que la izquierda renueva permanentemente focos de división, ¿verdad? Sí. Cada 5 o 10 años, en cada periodo, la práctica del gobierno se aleja un poco de las expectativas de los frentistas individualmente considerados y se presentan estos fenómenos. Claro. En este caso es una desviación hacia la izquierda, una manifestación de radicalidad. En otros casos fue una manifestación más bien hacia el centro, que fue, por ejemplo, cuando la 99 y la Democracia Cristiana se alejaron del frente, que fue en las elecciones anteriores donde Astori encarnaba ese centrismo opuesto a Tabaré, aunque no tenía el mismo apoyo que tiene ahora, esa radicalidad. Claro. En fin, que no hay tanta unanimidad en el frente como la había con anterioridad. Es decir, las tendencias siempre se producen, pero en este caso es más marcada de lo que fue en la elección anterior, ¿no? Claro. Esa persona amiga que es muy destacada, además, frente amplista, Sí. Me señalaba además que las primeras declaraciones, algo que nosotros habíamos mencionado, creo que fue contigo, Eber, del doctor de Tabaré Vázquez, algunas expresiones habían sido muy imprudentes en el comienzo ya. Ciertamente. Por ejemplo, en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquello de Estados Unidos para la interna del Frente Amplio. Fue una ofensa. Para algunos sectores del Frente Amplio fue muy duro de tragar. Exactamente. Después, la mención del consejo de Fidel Castro los otros días, que para los sectores que entienden la democracia de una manera democrática, no quiero ser el
el dueño de la calificación. No, pero claro, que tienen una noción radical de la democracia. Sí, se preguntan, pero ¿cómo un consejo de Fidel Castro? En esa contradicción muy difícil de preguntarle a alguien, ¿tú sos demócrata? Sí, a mí me gusta la democracia. ¿Y por qué sos solidario entonces con el gobierno de Cuba, claro, por ejemplo? Y la tercera estuvo relacionada a su apoyo a la ley de Pluna. Exacto. Es decir, que luego rectificó con cierta debilidad diciendo, yo creía que era una ley buena, exactamente, buena y sólida. Es decir, y le digo, ¿sabes una cosa? Tenés razón. Dice, bueno, tiene que enderezar el barco. Lo sabe hacer. Vamos a ver qué lo hace. Exacto. Pero podemos hablar de eso. ¿Y la oposición? La oposición está estancada y hasta yo te diría que debilitada, ¿no? Pero si me permitís, quisiera hacer un comentario, sí, y ahora vamos enseguida a la oposición que demuestra sin duda alguna debilidades muy fuertes. Pero lo que me sorprendió mucho en este Congreso fue la posición del MPP, porque da la impresión de que el MPP quisiera estar en el escenario y en la platea. Observemos, en el Congreso el apoyo a Tabaré existió, pero no fue demasiado estruendoso, ni fue demasiado, digamos, decidido, porque de las delegaciones que integran el grupo de los 8 están opuestos o implícitamente opuestos a la posición del presidente, ¿verdad? Sí, el presidente hace una política apoyada en las tendencias económicas y las posiciones económicas que sustenta el Frente Libre Sereñi, mientras que al integrar el grupo de los 8 opuesto a las políticas del Frente Libre Sereñi, sí, radicalizado, pretendiendo aumentar los impuestos, reafirmando la necesidad de practicar una política regional y no afiliarse a el Grupo del Pacífico, por ejemplo, condenar toda posibilidad de un acuerdo de acercamiento con Estados Unidos, etcétera, tiene una posición diferente, o para decirlo más claramente, el presidente Mujica tiene una posición y el MPP parece alejarse de esa posición y apoyar políticas mucho más radicales que el presidente. Claro, claro. Yo creo que eso obedece a que digamos, el MPP le ha ido mal en este proceso. Bien. De ser un grupo que tenía un apoyo superior o cercano al 30% de los adhesiones frentistas, anda por el 8%. Quiere decir que perdió más de 2/3 de sus apoyos iniciales. Claro. Esa es una situación muy difícil para el MPP, que sigue apoyando al presidente porque no tiene otro remedio, pero que paralelamente y al mismo tiempo parece practicar una ideología opuesta. De modo que esa es una contradicción del MPP que me parece a mí que es un resultado de su mala posición electoral dentro del frente, ¿verdad? Bien. Fíjate tú que en este momento se estima que el grupo que tiene mayores apoyos es el Partido Socialista, cuando era uno de los grupos que no tenía ni de cerca los apoyos que ahora tiene. Mientras que el MPP, como te decía, perdió casi todo su caudal electoral y en este momento estaría igualado con el Frente Libre Sereñi, que tampoco parece gozar, después de lo de Pluna, etcétera, y de la inconstitucionalidad de la ley, de varias leyes sucesivas, parece estar también muy debilitado, ¿no? Claro. Y el Partido Socialista practicando una política ambigua, tratando de no perder ni posiciones en el centro ni posiciones en la izquierda, de allí que parezca con un perfil muy ambiguo, ¿verdad?, desde el punto de vista ideológico, pero que aparentemente le ha dado resultados. En la realidad, claro, es el grupo que goza de mayor apoyo, claro, ¿no? Que no es poco. Ever, se nos terminó el tiempo por esta mañana y bien, decíamos que también habría que hablar de la oposición. De eso, si te parece bien, hablamos en una próxima. Ahí está. Porque también hay que tomarse tiempo y observar la cancha
y hacer comparaciones. ¿Qué está pasando con la oposición? Sí, la oposición está muy debilitada. Hay una interna muy interesante dentro del Partido Nacional que habrá que observar con cuidado. Sí. La calle aparece, digamos, acercándose peligrosamente a la votación de Larrañaga. Larrañaga aparece estancado, disminuyendo en sus apoyos, y en el Partido Colorado, si bien es cierto que el liderazgo de Bordaberry parece intocable, Amorín está también allí medio estancado. Lo cierto es que desde el punto de vista de apoyos externos al Partido Colorado aparece totalmente estancado el partido como tal, ¿verdad? Sí. Lo que hay es transferencia de un sector a otro y no hay demasiado acopio de votos externos. Así que hay mucho para hablar de la Sin duda. ¿Qué estás leyendo, Eber? Mira, estoy leyendo en este momento un libro sobre populismo que tengo que prologar, muy interesante, ¿sí? Con 8 o 9 artículos. Uno de ellos de Javier Bonilla, Ajá, sí. Muy interesante, sobre la realidad actual de el populismo, el neopopulismo latinoamericano, Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, donde hay muchísimo para analizar. Claro. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué relaciones tiene el populismo con la democracia? ¿Cuáles son esos vínculos? ¿O no tiene ninguno? Bueno, sobre eso, aunque uno le cueste entenderlo, hay una posición muy firme de que el populismo no sería tan ajeno a la democracia como yo o tú podemos creer, ¿no? Claro. En fin, es un libro muy interesante que va a salir próximamente. Bien, Eber, en una semana la seguimos. Te doy un abrazo a la distancia. Igualmente, Jorge. Gracias, fue un placer. Chau. Este espacio fue presentado por Catunazzi Uruguay.